Hola, 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 hola. Bienvenidos y bienvenidas al aula del tercer y cuarto grado. Hoy, tu amigo y maestro Luis Alvarado Cieza desea de todo corazón que te encuentres bien de salud. ¿Estás con ánimos y listo y preparado para aprender un nuevo tema hoy? El tema de esta clase es: explicamos las causas del calentamiento global y su relación con las tormentas de lluvia. Vamos a analizar este tema muy interesante. Pero antes que nada te animo a que te suscribas y elijas la campanita donde diga todos para recibir más videos educativos. ¿Y cuál es tu meta para esta clase? Tu meta es investigar. Uy, vas a investigar. ¿En dónde? En fuentes confiables sobre cómo se producen las tormentas de lluvia. ¿Sabes tú cómo se producen las tormentas de lluvia? ¿Y cuál es la relación con el calentamiento global? ¿Has escuchado alguna vez la palabra calentamiento global? Va a ser un tema muy interesante. Para que tú logres la meta, recuerda realizar 3 criterios en esta clase. El criterio número 1 es escribir. Vas a escribir explicaciones iniciales y finales sobre la pregunta de investigación. Como vamos a trabajar ciencia y tecnología, así que vamos a ver cuáles son tus predicciones con respecto a la pregunta de investigación. También vas a escribir a través de un esquema. ¡Uy, qué lindo! La relación entre el calentamiento global y la tormenta de lluvia. Y por último, vas a explicar con ayuda de una maqueta por qué las tormentas de lluvia se presentan más fuertes. Si tú realizas estos 3 criterios, quieres decir que lograste la meta. ¿Estás listo y lista para empezar con la clase? Si es así, empecemos. Alicia y Luis viven en un caserío en el distrito de Chao, en Virú. Ellos llevan sus ovejas a pastar. Cuando llegan a las cataratas, ambos contemplan el paisaje. También observan la crecida del río Chao y se sorprenden por las inundaciones que han afectado los cultivos. Al caer la tarde, Luis le dice a Alicia que deben de regresar muy rápido a casa, porque se avecina otra tormenta. Él ha visto el cielo cargado de nubes grises y las lluvias ya no son como antes. Luego de haber leído aquella información, vas a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Por qué crees que se han presentado las inundaciones en la ciudad de Luis y Alicia? ¿Tienes tú alguna idea? Yo creo que las inundaciones se presentaron porque las aguas de los ríos se salieron de su camino. ¿Por qué Luis regresa a casa al ver las nubes grises? ¿Sabes tú por qué? En el texto que acabamos de leer lo dice. Te animo a que pongas pausa y regreses y encuentres la respuesta de esta pregunta. ¿Qué indica el color gris de las nubes en tu comunidad? En tu comunidad, las nubes tienen un color gris. ¿Qué indica eso? ¿Que va a llover? ¿Que va a haber una tormenta? ¿O significa que es contaminación? Por ejemplo, en el lugar donde yo vivo, que es en la ciudad de Lima, a veces las nubes son grises, pero eso no indica que va a llover, sino indica que hay demasiado dióxido de carbono. Pero en el lugar donde vives, ¿qué indica el color gris que presentan las nubes? ¿Por qué crees que Luis indica que las lluvias ya no son como antes? ¿Tendrás tú alguna respuesta a esta pregunta? Vamos, te animo a que lo respondas. Pues yo creo que Luis piensa eso porque él sabe que cuando llueve mucho, se cargan los ríos hasta el punto de salir el agua por todo el pueblo. ¿Y en tu caso? ¿Por qué crees que Luis indica que la lluvia no es como antes? Ahora es momento de investigar. Te animo a que copies la pregunta de investigación en tu cuaderno. ¿Por qué las tormentas de lluvia se presentan más fuertes?
Observa la imagen, mira, una tormenta de lluvia. Pero ¿por qué crees tú que las lluvias se presentan más fuertes? Así que te animo a que escribas tu hipótesis. La respuesta que tú des a esta pregunta de investigación se llama hipótesis. Así que te animo a que lo hagas. No va a estar mal ni tampoco va a estar equivocada tu respuesta. ¿Por qué? Porque más adelante lo vamos a contrastar, a comparar con la información. ¿Ya lo escribiste? Muy bien. Por ejemplo, mi hipótesis es la siguiente. Yo digo que las tormentas de lluvia se presentan más fuertes porque el hombre no cuida el ambiente y lo contamina. Por eso yo creo, eso es mi hipótesis y más adelante lo vamos a comprobar si es correcta o no es correcta. ¿Y tu hipótesis cuál fue? ¿Ya lo escribiste? Muy bien. Ahora entonces vamos a leer un texto con la finalidad de responder la pregunta de investigación. Pero antes que nada, observa la imagen. Mira, ¿ya estás observando detenidamente? Hay dos imágenes que nos llaman la atención. Dice, aumento de gases contaminantes. ¿Por qué se dan los gases contaminantes? Muy bien, por las fábricas, ¿verdad? Si te das cuenta, también hay aumento de temperatura. Mira, ¿qué está pasando con la Tierra? Cada vez más se calienta. Y si te das cuenta, ¿qué está pasando con aquel oso polar? Está encima de un pedazo de hielo. Quiere decir que los polos se están descongelando, el polo ártico y el polo sur. Ahora, luego de haber analizado estas imágenes, es momento de leer el texto. Calentamiento global. Es el aumento de la temperatura de la Tierra, que se aprecia en los océanos y la atmósfera. Ha existido desde siempre. Sin embargo, debido a las actividades de las personas, la Tierra está cada vez más caliente. ¿Sabías tú que la Tierra anteriormente era así? Mira, hace 30 años, ¿cómo era la Tierra? No presentaba demasiada temperatura. En cambio, hoy la Tierra ha aumentado la temperatura. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe? Acá dice que se debe a que el hombre realiza más actividades, lo que hace que la Tierra esté cada vez más caliente. ¿Qué tipos de actividades realiza el hombre para que la Tierra aumente su temperatura? Vamos a ver eso en el texto. ¿Cómo aumenta la temperatura de la Tierra? ¿Tienes tú alguna idea de cómo aumenta la temperatura en la Tierra? ¿No? A ver, vayamos a investigar. Observa la siguiente imagen. El Sol está irradiando su energía a la Tierra y océano. Quiere decir que la Tierra recibe los rayos solares. ¿Pero qué pasa con esos rayos solares? Dice ahí, una parte de la energía del Sol llega al suelo y a los océanos. Pero, ¿qué pasa luego con esa energía que llega al océano y al suelo? Una parte de ella regresa al espacio, o sea, sale fuera de la Tierra, se va. Pero ¿sabías tú que hay otra parte de energía que se queda en la Tierra? Esa parte de energía que se queda en la Tierra es absorbido. ¿Por qué es absorbido? Son absorbidos por el dióxido de carbono llamado CO2. Y ese dióxido de carbono son emitidos por las actividades del hombre. Por ejemplo, acá tenemos una actividad del hombre. ¿Qué hace el hombre? Tala los árboles. Al destruir los árboles, entonces ya no hay purificación del ambiente. Y al talarse los árboles va a haber más dióxido de carbono. ¿Y cómo se origina el dióxido de carbono? Se origina también a través de las fábricas. El humo de las fábricas emiten dióxido de carbono al ambiente y el ambiente se llena de dióxido de carbono.
No solamente los humos o el humo de las fábricas, sino también los incendios. Cuando quemamos basura, cuando quemamos los bosques para sembrar, entonces ese humo se convierte en dióxido de carbono. Pero no solo eso, sino que también los humos de los carros también emiten ciertos gases llamados dióxido de carbono. Por otro lado, cuando se quema el petróleo para generar combustible, también se genera dióxido de carbono. El dióxido de carbono es uno de los gases contaminantes que se queda en la atmósfera. ¿Y quién lo genera este dióxido de carbono? Ya acabamos de verlo, las actividades del hombre. Y cuando estos gases se acumulan en la atmósfera, observa ahí, la atmósfera está llena de gases contaminantes, entre ellos el dióxido de carbono. Como hay abundante, la Tierra está acumulada de gases contaminantes. ¿Qué va a pasar luego? El calor es atrapado, el calor no se libera, no sale fuera de la Tierra. Y al no salir fuera de la atmósfera, la temperatura va a aumentar de la Tierra. Y cuando aumenta la temperatura de la Tierra, entonces van a aparecer los fenómenos naturales como las sequías, las tormentas, las heladas, los friajes, entre otros fenómenos. Estos fenómenos se van a presentar cada vez más fuertes y cada vez van a ser más peligrosos. El aumento de la temperatura del planeta, ¿por qué es provocado? Lo acabamos de ver, ¿verdad? El aumento de temperatura es provocado por las emisiones de gases que se liberan a la atmósfera. Y esas emisiones de gases son producidos por las fábricas, son producidos por los carros y muchas otras actividades humanas que provocan las variaciones de climas. Estas variaciones de climas hacen que la temperatura en la Tierra sea más intenso, más fuerte, haya más vientos. Como verás, los fenómenos naturales cambian, ya no son como antes. Ahora los fenómenos naturales son cada vez más fuertes, cada vez son más continuos, más seguidos e intensos. A todos estos cambios se les llama cambio climático. Ahora es momento de que respondas las preguntas. ¿Cómo se produce el calentamiento global? Qué fácil, ¿verdad? Te lo acabamos de explicar. Si no sabes cómo explicar esta pregunta, te animo a que pongas pausa el video, retrocede y responde la pregunta. ¿Ya lo hiciste? Muy bien. El calentamiento global se produce cuando la energía del sol es absorbido por los gases contaminantes generadas por las actividades del hombre. Y dicha energía es atrapada y no regresa al espacio. ¿Por qué se ha incrementado el calentamiento global? Fácil, ¿verdad? Se ha incrementado porque el hombre realiza actividades que hace que aumenten los gases contaminantes. ¿Qué ocasiona el calentamiento global? Lo acabamos de ver. ¿Qué ocasiona? Ocasiona variaciones en el clima, entre ellas aumento de temperaturas, vientos más fuertes, entre otros fenómenos naturales. ¿Qué crees que pase en la Tierra si la temperatura sigue aumentando? ¿Tienes tú alguna idea? ¿Qué crees tú que pueda pasar? Vamos, te animo a que contestes esta pregunta. Pues yo creo que habrá más variaciones de climas. Y estas variaciones serían más fuertes hasta el punto que sea imposible la vida en la Tierra. Ahora vayamos a analizar la siguiente información. ¿Sabes tú cómo se producen las tormentas de lluvias? Ahora vamos a ver cómo se producen las tormentas de lluvia y así puedas responder la pregunta de investigación. Las tormentas de lluvia se producen cuando la superficie terrestre y el mar se calientan. Una vez que la superficie terrestre y el mar estén calientes, ¿qué va a pasar con el aire? El aire ya no va a estar frío, sino que el aire va a estar cálido y húmedo. Y como está cálido y húmedo, va
ascender, va a subir en forma de espiral a la atmósfera. Ese aire cálido y húmedo se le llama como vapor de agua. Una vez que llega a la atmósfera, ese aire cálido y húmedo se enfría. Cuando se ha enfriado en la atmósfera, ¿qué va a pasar entonces con el vapor de agua? Ese vapor de agua se va a convertir en líquido. Y como se convierte en líquido, ¿qué va a pasar después? Se empieza a crear una nube de tormenta llamada cumulonimbus. Profesor, ¿cómo es esa nube de tormenta llamada cumulonimbus? A ver, veamos qué es cumulonimbus. Es una nube que se forma de forma vertical. Es la nube más grande y poderosa que podemos contemplar en la atmósfera y posee un color oscuro. Mantiene suspendidas gotas de agua y hielo. Está llena de aire, humedad y puede tener un tamaño de entre 18 y 20 kilómetros de altura. ¿Has visto tú alguna vez este tipo de nubes? Si lo has visto, cuando crees que va a llover, el cielo está nublado, hay una nube oscura, esa nube oscura es esa nube llamada cumulonimbus, que está cargada de gotas de agua a punto de soltarse. Es por eso que empieza la lluvia. Cuando la lluvia se presenta con rayos y truenos en la atmósfera, se le conoce como tormenta. Acá tienes la respuesta entonces de cómo se originan las tormentas. ¿Cómo se originan? Ya sabes cómo, ¿verdad? Ahora entonces vamos a responder las preguntas. Pregunta número 1. ¿Cómo se producen las tormentas de lluvias? Qué fácil, ¿verdad? Se producen cuando el aire caliente sube a la atmósfera y al enfriarse el vapor de agua se convierte en líquido, dando origen a las nubes de tormentas. ¿Qué otros fenómenos meteorológicos puede generar la tormenta de lluvia? Puede generar lluvias torrenciales, vientos fuertes, rayos, relámpagos y granizadas. ¿Por qué crees que las nubes se presentan oscuras? ¿Tienes tú la respuesta? Qué fácil, ¿verdad? Porque el aire cálido y húmedo, es decir, el vapor de agua, se convierte en líquido. ¿Crees que habrá relación entre el calentamiento global y las tormentas de lluvia? ¿Qué dices tú? ¿Sí o no? A ver, vamos, te animo a que respondas esta pregunta y lo expliques. ¿Ya lo hiciste? Muy bien. Sí hay relación, porque el calentamiento global incrementa las temperaturas de la superficie. Y es así que el aire cálido sube a la atmósfera más frecuente para producir las tormentas. Ahora vamos a elaborar un esquema sobre la relación entre el calentamiento global y la tormenta de lluvia. Vamos, te animo a que registres en tu cuaderno la pregunta o el título que dice ahí calentamiento global. ¿Ya sabes qué es el calentamiento global? Sí, ¿verdad? Vamos, te animo a que lo escribas. El calentamiento global es el aumento de la temperatura en el planeta, provocado por el dióxido de carbono y otros gases que son atrapados en la atmósfera y están cambiando el clima. Ahora registra las tormentas. ¿Qué son tormentas para ti? Vamos, lo acabamos de analizar. Las tormentas son fenómenos naturales que se dan durante la lluvia con rayos y truenos. Ahí estás viendo tú la diferencia entre calentamiento global y tormentas. Ahora vamos a hallar las semejanzas entre el calentamiento global y las tormentas. Acabamos de hacerlo, ¿verdad? ¿Cuál es esa semejanza entre el calentamiento global y las tormentas? El aumento de la temperatura hace que el aire se caliente y suba a la atmósfera, produciendo así las tormentas de lluvias en ciertos lugares. Eso es la relación que hay entre el calentamiento global y las tormentas. Cuanto más caliente esté la tierra,
va a haber más tormentas, no te olvides. Vamos a contrastar la respuesta inicial con la información. ¿Recuerdas tu primera respuesta inicial? ¿Por qué las tormentas de lluvia se presentan más fuertes? ¿Recuerdas que nosotros lo habíamos escrito debido a la contaminación del ambiente? ¿Es por eso? No, ¿verdad? Ahora vamos a responder la pregunta de acuerdo a la información. Lo que tú has escrito inicialmente no quiere decir que está mal, no, sino que ahora lo estamos contrastando, estás comparando tu respuesta inicial con la información ya analizada. ¿Por qué las tormentas de lluvia se presentan más fuertes? Dice ahí, cuando la temperatura aumenta, el aire se calienta más. Esto hace que suba el aire cálido a la atmósfera para luego producir las lluvias acompañadas de truenos y relámpagos. Ahí tenemos la respuesta, ahí tenemos una idea según la información. De repente tú quieras agregar otra idea de acuerdo a la información, puedes hacerlo. Respuesta final. Observa, mira ahí tenemos la tormenta, ¿verdad? Tormentas de lluvias. ¿Por qué las tormentas de lluvia se presentan más fuertes? Ahora sí vamos a dar la conclusión, ya con la información analizada. Las tormentas de lluvia se presentan más fuertes por el calentamiento global, ya que el aire se calienta más y sube a la atmósfera, convirtiéndose en nubes de tormenta cargadas de agua para luego producir las lluvias acompañados de rayos, truenos y relámpagos. ¿Qué tal te pareció la información? Ahora entonces vas a elaborar una maqueta y vas a explicar lo aprendido. Es momento que elabores una maqueta. ¿Sabes tú cómo elaborar una maqueta? ¿Has elaborado alguna vez alguna maqueta? Lo primero que debes hacer es imaginarla. A ver, piensa un poquito, cierra tus ojitos. Imagina cómo quieres que sea tu maqueta. Y luego de imaginar de cómo quieres que sea tu maqueta, la maqueta recuerda que tienes que hacerlo de acuerdo a la información que hemos analizado para que expliques tú acerca de las tormentas de agua. ¿Ya sabes cómo hacerla? Entonces te animo a que lo dibujes en un papel. Dibuja cómo será tu maqueta. Luego que tú lo has dibujado, ahora es momento de elaborar una maqueta para que expliques por qué las tormentas de lluvia se presentan más fuertes. Eso es lo que tienes que explicar con la maqueta que elabores. Primero vas a elegir, vas a definir con qué material quieres elaborar tu maqueta y cuál será el soporte o la base para tu maqueta. Recuerda que puedes elegir materiales reciclables que tengas en casa como cartón, cartulinas, puede ser tecnopor o quizás botellas de plástico. Todos los materiales que tú tengas en casa puedes usarlo para elaborar tu maqueta y así puedas explicar por qué las tormentas de lluvia se presentan más fuertes. Luego vas a elaborar a mano un dibujo o plano de cómo desearías hacer tu maqueta. ¿Ya lo estás haciendo? Excelente, anda elaborando, pide apoyo a uno de tus familiares que te ayude a hacer la maqueta para que luego puedas explicar por qué las tormentas de lluvia se presentan más fuertes. Ahora vas a demarcar el dibujo o plano donde vas a hacer cortes o dobleces para proseguir con la maquetación. Probablemente estés recortando, probablemente estés haciendo algunas señalizaciones para hacer tu maqueta. Una vez que has hecho ello, determina las herramientas que utilizarás en la elaboración de la maqueta. Puedes usar tijeras, reglas, lápiz. Manos a la obra, empieza con la construcción, paso a paso como lo tienes planeado en el plano o dibujo. Recuerda que hiciste un dibujo, hiciste un plano y ya elegiste los materiales para elaborar tu maqueta. Vamos, te animo a que lo hagas. Al finalizar, debes usar esta maqueta para explicar a tu docente y a tu familia lo que has aprendido acerca de las tormentas de lluvia. ¿Estás preparado para hacerlo? Yo sé que lo estás. Ahora dialoga con tus familiares y explícales por qué las tormentas de lluvia se presentan más fuertes. Ahora con tu maqueta en mano les vas a explicar a tus familiares por qué. Ya estás preparado y preparada para explicar la información que has aprendido el día de hoy. Ahora vas a evaluar tus aprendizajes. ¿Has logrado cada uno de estos criterios? Si no lo has logrado, te animo a que registres en qué necesitas mejorar. Vamos, tú puedes.
Así que es momento de despedirme, pero antes que nada te animo a que te suscribas, elijas la campanita donde diga todo para recibir más videos educativos. ¡Chao! Cuídate, un abrazo de tu amigo y maestro Luis que te quiere mucho. Hasta la próxima.